de esta noche. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Vic. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Luke. Buenas Buenas noches, noches, buenas Luis. noches. Bueno, lo dado de que ya son las 19 horas con 10 minutos, pues iniciamos el tema de esta noche. Hugo Eduardo Lima. ¿Está conectado Hugo Eduardo Lima? ¿Sí me escucha? Abner Ramírez. Sí, licenciado. Gracias, buenas noches. Bueno, imaginémonos que usted está en su despacho como un juez contralor de la investigación. Y pues llega a su despacho una querella presentada por una persona por delito de acción pública. ¿Qué es lo que primero tendría que hacer usted como juez? Una querella de, perdón, Eric, es que le escuché un poco entrecortado. Sí, le digo que, bueno, le voy a repetir el planteamiento. Usted es juez de primera instancia con valor de la investigación y a su juzgado presentan una querella por delito de acción pública, ¿ya? Usted como juez, ¿qué haría? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer como juez? Como delito de acción pública. Sí. Ay, Vic. Vamos a ver. Bueno, a ver, Adela Marina Barrios, ¿qué como juez? Si a su juzgado presentan una querella, ¿qué es lo que tendría que hacer usted primero? Perdón, licenciado, ¿me puede repetir la pregunta? Pensemos, sí, imaginemos que usted es de primera instancia contralora de la investigación y a su juzgado se presenta una querella por delito de acción pública, ¿ya? Usted, el oficial o el secretario del juzgado le remite el proceso, el expediente o el escrito de querella, aparte de analizarla, de estudiarla, ¿qué debe hacer usted como juez? Pues considero que podría, pues, ay, no sé, pues darle trámite de oficio. No importa, digamos, bueno, analizarla, usted la analizó, la estudió y cree que llena los requisitos y le da trámite. Aquí compañeros dicen también le dan trámite, lo mandan al Ministerio Público, etcétera. Dice Nelson, dice primero ver si es competente, después ver si el delito está entre lo de acción privada. Estamos hablando pública, no acción privada. Bien, la opinión de la compañera es que la trámite, ¿ya? Eduardo dice tomar con jurisdiccional. Bien, bueno, pues creo que la mayoría pues tenemos una idea de qué es cuál va a ser la actitud procesal que asume el juzgador al momento de recibir la querella. La compañera decía que si reúne los requisitos, dice revisar si cumple con todos los requisitos y luego dar una resolución, dice Lorena. Bueno, Lorena nos aporta aquí un aspecto importante. Dice que el juez debe decir una resolución.
de conformidad con la ley se denomina decreto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Lee, que estamos de acuerdo. Bien, ¿y qué es un Sí, estamos- decreto, Miguel Ángel? Aparte de que es una resolución, ¿en qué Es consiste? una, Dice usted. es una resolución de puro trámite, Ujú, eh, ujú, ya que contamos con tres resoluciones. Están los decretos, los autos y las sentencias, pero esta, ajá, por ser la primera, es un decreto, Lee. ajá. ¿Y qué ley regula esa clasificación de decisiones judiciales? La ley del organismo judicial, Ajá, ¿qué artículo artículos? 100. Astrid Beltetón dice LOJ, pero hay que denominar las leyes como La ley del son. organismo judicial, eh, bueno, no José la sé Eduardo, ¿qué de artículos memoria, son? pero puedo revisarles. Por favor. Ahora se la digo. Gracias. Nelson Enrique Acosta dice 141. ¿Me puede leer el artículo 141, Nelson, por favor? Buenas noches, licenciado. Claro que sí. Bueno, Dice por Son Lee. favor. Dice el artículo 141, clasificación. Las resoluciones judiciales son A, decretos que son determinaciones de trámite. B, Ajá, autos que deciden materia que no es de simple trámite o bien resuelven incidentes o el asunto principal antes de ajá, finalizar el trámite. Los autos deberán razonarse debidamente. Y las sentencias, que es la C, que deciden el asunto principal después de agotados los trámites del proceso y aquellas que sin llenar estos requisitos sean designados como tales por la ley. ya. Muchas gracias. Bien, como vemos, pues hacía estas interrogantes porque traemos a colación los conocimientos básicos que adquirimos en teoría del proceso cuando vimos la clasificación de las resoluciones. Y en efecto, el artículo, a partir del artículo 141 de la Ley del Organismo Judicial, se clasifican las decisiones judiciales. Ya Nelson nos le dio lectura al artículo y claramente establece ahí que los decretos pues son decisiones de puro trámite que no resuelven el fondo de la controversia o del litigio, que no necesariamente tienen que ser razonados o fundamentados o motivados. Ya. ¿Y dentro de qué plazo se debe emitir un decreto? 3 días. Ah, no, un día. 24 ¿Perdón? horas. Sí, un día o Al día 24 siguiente. horas. La ley dice al día siguiente, Sí, 24 el día horas. siguiente. Bien, entonces estábamos hablando pues de estas decisiones judiciales y pues como ya ustedes lo dijeron, el juez debe emitir un decreto al momento de admitir la querella. Pues puede ser que la admita de una vez o sencillamente el juez fije un previo en caso de que la querella no reúna los requisitos establecidos en el artículo 302. Ya con esos conocimientos elementales de qué es un decreto, de qué plazo debe emitir, dependiendo del juzgado, por criterio del juez. Pues algunos le ponen carpeta judicial, otros expedientes, otros causa, otros proceso, etcétera. Lo importante es identificar el número del expediente, el año, etcétera, etcétera. Y también generalmente se indica el oficial que va a tener bajo su cargo, bajo su responsabilidad, el trámite de esta querella, ¿ya? Bien,
Luego, pues ya viene indicar el nombre o la designación del juzgado que va a tener bajo control jurisdiccional esta querella y, por supuesto, el trámite del proceso penal. Alguien al inicio decía que también el juez lo primero que tenía que hacer es ver si es competente o no para conocer la querella. Y es cierto, pues parte del análisis, parte del estudio que hace el juez de determinar si realmente él es competente para asumir el control jurisdiccional de esa querella, de ese proceso penal. Bien, pues entonces en el ejemplo, pues se cita ahí al juzgado segundo pluripersonal de primera instancia penal, que es a quien se le asignó o le correspondió esa querella. En las sesiones anteriores yo he manifestado que hay una oficina que es la auxiliar de justicia en materia penal, que la que recibe las querellas y que las distribuye equitativamente en los diferentes juzgados de sentencia penal. En este caso, pues le correspondió al juzgado segundo, por eso es que aparece consignado el nombre del juzgado segundo de primera instancia penal. Narcoactividad y delitos contra el ambiente, así es como se denominan los juzgados. El lugar y la fecha, Guatemala, 26 de enero de 2024. Como es un decreto, imaginemos que la querella se presentó el 25, pues el decreto se dictó al día siguiente, 26 de enero de 2024. Luego, pues ya vienen los siguientes puntos, que en primero, pues ya el juez plasma aquí lo que él estima conveniente incluir los aspectos más relevantes en este decreto. En el primer punto señalamos que se tiene por recibido el memorial de querella que antecede. Es decir, que pues al recibirse el documento o el escrito que contiene la querella, es sentado el juzgado, pues no en el juzgado, sino remitido al juzgado y que él recibió, indicar que es recepcionado o recibido, ¿ya? Y que no solo el escrito de querella, sino los documentos que se acompañan en copia simple y copias que se adjuntan de la querella y que por quién presentó la querella, siempre y cuando pues se hayan acompañado al escrito de querella documentos. Si no se acompañan documentos, pues obviamente no se indica que se acompañan documentos. Y también si es en copia simple, pues se indica si es copia simple o pueden ser documentos debidamente certificados, porque puede darse el caso que se acompañen documentos no en copia simple, sino certificados. Y pues eso puede variar. Sí, José Eduardo. Fíjese que en el juzgado en el que yo me encuentro, Ujú, cuando hay hay alguna representación, por ejemplo, si ajá, soy una persona jurídica, se ujú, pide la auténtica del nombramiento. ya, Entonces, la mayoría de veces nosotros colocamos previo porque no todos cumplen, pero bueno, es sí, pues, criterio de nuestros jueces ujú, la auténtica, ¿verdad? ya, ya. No, y hay razón, y digamos, gracias Eduardo por el aporte. En efecto, cuando se trata, como vimos en los requisitos de la querella, de acuerdo al artículo 302, cuando la querella es presentada por una persona jurídica colectiva, o pensemos en una sociedad anónima, que generalmente tienen sus representantes legales, que son los que actúan en nombre de la sociedad, que puede ser el gerente, que puede ser el subgerente, que puede ser el presidente de la corporación o de la sociedad, etcétera. Y que obviamente si él está actuando en representación de la sociedad, tiene que acreditar esa representación o su personería, como se le llama. Y que muchas veces, recordemos que en materia penal hay mucha informalidad, pues
Es decir, cuando hablamos de informalidad, no estoy diciendo que se deje de cumplir los requisitos mínimos, no. Cuando yo digo que el proceso penal no es tan formalista como el civil, pues aquí se permite que se adjunten copia de los documentos. Pero como decía José Eduardo, hay jueces que tienen el criterio de que por seguridad y certeza jurídica, que mejor se presente el documento debidamente certificado o autenticado por notario. Ahí sí que por certeza y seguridad jurídica. Y sí es factible que eso se dé, ¿verdad? Que como dice él, pues previo a darle trámite a la querella, pues el juez le fija un plazo a la sociedad o a la empresa para que presente el documento debidamente autenticado, certificado, etcétera, etcétera. Bien, luego pues ya el juez indica que si la querella reúne todos los requisitos, pues le da trámite y se forma el expediente correspondiente. Aquí puede ocurrir una situación que si hay requisitos omitidos de los establecidos en el artículo 302, pues definitivamente se les fija un previo al creyente para que subsane esos requisitos. Decía que el artículo 302 en su último párrafo no indica de cuánto debe ser ese plazo, si son 24 horas, 48, 72 o 5 o 3 días, etcétera, etcétera. Eso queda a discreción del juez, dependiendo del requisito que se haya omitido. Y entonces aquí no le daría trámite inmediatamente, sino fijaría un previo, como decía José Eduardo, para que el creyente subsane las falencias o las omisiones en que incurrió en el escrito de querella. Y si vencido ese plazo no cumple, pues se archivará en la querella hasta que él cumpla con el requerimiento del juez. Luego, pues, Abner Ramírez. Gracias, Lick. Perdone, solo confirmando lo que usted nos acaba de comentar, que cuando la querella, o sea, no venga completa, el juez es quien va a determinar en qué plazo debemos completarla. O sea, que la querella no lleve, un ejemplo, algún requisito de los que indica el Código Procesal Penal, o bien en lo que se verifica si es un delito público o privado, licenciado. Bueno, en efecto, digamos, primero pues solo aclararle de que no hay delitos públicos o delitos privados, digamos, sí, sino Eso, acción pública y acción privada, ¿no? Ya, exacto. entonces, lo que es público es privado son las acciones, ¿ya? Por ejemplo, hay delitos de acción privada, ¿ya? Y delitos de acción pública, pero son las acciones, no los delitos en sí. Por un lado. Por otro lado, en efecto, el juez al analizar la querella, pues tiene que establecer y determinar si está de conformidad con la ley, es decir, si reúne los requisitos que establece el artículo 302. Si hiciera falta, por ejemplo, que el querellante presenta la querella y omite indicar su residencia y el lugar para recibir notificaciones y citaciones, pues el juez le fija un previo a darle trámite a la querella presentada por, en este caso, Mariano Gales Pizarro, se le fija el plazo de 30 días, pensemos, ¿no? No, 30 días es demasiado. Se le fija el plazo de 3 días, que es normalmente el que los jueces consignan, o 5 días, o puede ser más o menos, eso ya es criterio de él, para que cumpla con indicar el lugar de su residencia y el lugar para recibir notificaciones. Algunos juzgados, y no sé, aquí tal vez es importante escuchar la opinión de José Eduardo y el juzgado donde él está, sí, porque en algunos casos, aparte del previo, también se fija un apercibimiento.
a la parte que está presentando la querella, en el sentido de apercibir lo que si no cumple en el plazo, digamos, otorgado, se archivará la querella. Pues no sé si en su juzgado, pues Eduardo, en el previo también se fija el apercibimiento. Pues por querellas, cuando se va a tomar control, no le, pero sí más adelante en el proceso, cuando sí es alguna situación que sí está impidiendo que avance, sí se apercibe, por ejemplo, cuando no se puede notificar algunas veces, se le confiere audiencia al Ministerio Público, suponiendo que se quiere notificar a un sindicado, se le Ujú. confiere audiencia al Ministerio Público para que señale la dirección para ubicar al Ya, sindicado en ajá, caso de no, y ya cuando es reiterada las veces que el Ministerio Público no responde el previo, entonces sí se apercibe, ¿verdad? Y ya cuando se va a percibir hasta se detalla en el decretito bajo apercibimiento de certificarlo conducente al fiscal general del Ministerio Público. Entonces, mire, cuando ponen esa frasecita a los 2 días el MP, el fiscal responde, ¿verdad? Porque se eso sí les pasó. acciona, ¿va? Usted Sí, necesita ser apercibido para que cumpla. sí. Pero sí, como leo, pero sí es cuando, pero sí es para reiterar, ¿verdad? Pero sí por un control jurisdiccional, ¿no? Es que, ¿sabe qué es lo que pasa con, con los previos? Mire, los jueces otorgan previos porque como en realidad la carga es tan grande Ajá, y también el querellante tiene que ponerle interés a su proceso, ¿verdad? Y entonces si él no le presta interés, pues para el juzgado mejor, ¿verdad? Porque es un proceso menos que estaba caminando, ¿verdad? ajá, Entonces, como digo, los procesos avanzan conforme el interés que le preste ya sea el querellado y el MP, ¿verdad? O claro, los interesados. Ujú. ajá. Muchas gracias. Sí, como les decía, eso depende del criterio de jueces, porque algunos, se ha establecido que para que realmente cumpla el querellante con lo requerido por el juez, pues se le indica que si no cumple, pues se va a archivar su querella. Bien, luego, pues, como ustedes ya tienen la querella en su poder y ya la analizaron y pues, me imagino que tal vez tienen algunas observaciones que hacer o mejorar ese escrito, pues ven que en las peticiones que se formularon en la misma, pues hay varias y en base o con base a esas requerimientos o peticiones, pues también así va resolviendo el juez en este decreto que admite para su trámite la querella. Y por eso es que en el numeral 13 dice que se toma nota que el compareciente actuará bajo la dirección y procuración y auxilio del abogado Francis Duarte Orozco. Esto sí, la querella va auxiliada por un abogado. Si la querella no va auxiliada por abogado, sino la presenta únicamente el querellante, pues se omite este apartado, ¿ya? O sencillamente se indica que se toma nota que el compareciente no actuará bajo la dirección de abogado, director y procurador, ¿ya? O sencillamente no se menciona. Pero en este caso, como la querella sí es auxiliada por un abogado, y se hace ver en la parte introductoria y en las peticiones, pues entonces se consigna en el decreto que se toma nota que el compareciente, cuando hablamos de compareciente, se está haciendo referencia al querellante, al que está presentando la querella. Dice, actuará bajo la dirección y procuración y auxilio del abogado fulano de tal. Y también indicar que se acepta, se admite como lugar para recibir notificaciones el que propuso o el que señaló el querellante o el abogado. Entonces, es importante pues señalar ese extremo. Luego en el numeral 4 establecemos y decimos que se tiene por presentada la querella en contra de Débora Orantes Roca por el delito de lesiones graves. Siempre, pues generalmente en la mayoría de decretos que emiten los juzgadores, pues siempre indican contra quién se presenta la querella y por qué tipo penal. Es decir, para que haya precisión y certeza de que quién es la persona sindicada
y por qué tipo penal se está presentando ese acto introductorio. ¿Alguna duda, pregunta hasta el momento, compañeros? Vamos bien, Lick. Ninguna, licenciado. Bien. Luego entonces seguimos y se menciona que se tiene por individualizado y por ofrecido los elementos de prueba propuestos. El artículo 302 en uno de los requisitos, sobre todo el numeral 7, dice que el querellante debe indicar los elementos de prueba y antecedentes o consecuencias conocidas. Entonces, si el querellante al momento de presentar la querella tiene elementos probatorios que aportar o que ofrecer, que indicar en la querella, pues, y como aparece en la querella, pues, que les dimos, aparecen ahí declaración de testigos y documentos. Entonces, y que los mismos fueron individualizados. Por eso es que el juez en su decreto también indica que se tiene por individualizados y por ofrecidos los elementos de prueba propuestos. Y si no hay, pues definitivamente se omite también ese apartado. Porque imaginémonos que el creyente no aportó ninguna prueba, ni testigos, ni documentos, ni peritajes, ni prueba material, pues obviamente no se indica, no se consigna. Y luego en el numeral 7 dice, como lo solicita el compareciente, se le otorga participación como creyente adhesivo y agraviado en forma provisional dentro del presente proceso, debiendo notificarse de ello al Ministerio Público. Este aspecto también, si el querellante no solicita al presentar su querella ser admitido como creyente adhesivo y que se le dé participación en el proceso en forma provisional, pues no se consigna, no se redacta, se omite. Pero en el ejemplo que se les dio, pues sí, el querellante manifiesta desde el inicio que quiere tener la calidad de querellante adhesivo y por lo tanto, pues el juez al resolver le da la participación en forma provisional. Y que esto también, cuando se le notifique al Ministerio Público, pues el Ministerio Público ya va a estar debidamente enterado y notificado que el querellante va a ser o va a tener la calidad de adhesivo para contribuir, coadyuvar con el Ministerio Público en la investigación. Y repito, si no lo hace desde el inicio, pues no se consigna, porque puede ser que al presentar la querella él no ha decidido ser creyente adhesivo, pero posteriormente, durante el transcurso del proceso o el desarrollo del proceso, puede hacer que decida ser creyente adhesivo, entonces lo puede solicitar. Lo importante es que lo haga. ¿Dentro de qué plazo tiene que hacer la solicitud? Esta es una pregunta que yo les formulo. ¿Cuál es el plazo que establece el Código Procesal Penal para presentar la solicitud de ser admitido como creyente adhesivo? Licenciado, será hasta antes de la etapa intermedia. Más o menos, por ahí vamos, pero no es lo concreto lo que establece la ley. 30 días, licenciado. No. O háganme un favor, ubíquenme el artículo del Código Procesal Penal que establece el plazo para solicitar ser creyente adhesivo. Licenciado, ¿Sí? respecto Dígame. al artículo 118 del Código Procesal Penal indica la oportunidad, Déganlo, por indicando que favor. la solicitud de, la solicitud de acusador adhesivo deberá efectuarse siempre antes que el Ministerio Público requiera la apertura de juicio, el sobrecimiento durante la audiencia programada para el efecto. Bien, si esta oportunidad el juez la rechazará sin más trámite. Muchas gracias, Kevin Pacheco. En efecto, el artículo 118 del Código Procesal Penal establece que
la solicitud de querellante adhesivo debe hacerse antes que el Ministerio Público solicite la apertura de juicio o sobreseimiento, es decir, en la etapa preparatoria. Y si no lo hace en ese plazo, ya no, aunque lo haga posteriormente, se le va a rechazar por extemporáneo, por no haberla formulado dentro del plazo establecido en el artículo 118. Bien, entonces, si no lo hace al inicio o al momento de presentar la querella, pues tiene el plazo antes de que el Ministerio Público concluya su investigación y presente el acto conclusivo de sobreseimiento o apertura a juicio o acusación. Y luego, pues acá el juez ya en el numeral 7 asume la actitud procesal de que asume el control jurisdiccional de la querella o de la investigación que va a realizar el Ministerio Público. Este control jurisdiccional implica una fiscalización que hace el juez sobre que el desarrollo del proceso pues no se violen derechos fundamentales y garantías procesales de los sujetos que intervienen en el proceso, entiéndase sindicado, víctima, abogado defensor, Ministerio Público, etcétera, etcétera. Sino que por eso también se le llama juez contralor de garantías, porque él garantiza un debido proceso, garantiza una tutela judicial efectiva, una presunción de inocencia, etcétera, etcétera. Es decir, que no se transgredan, no se vulneren derechos fundamentales garantizados en la Constitución, así como garantías procesales garantizadas en el Código Procesal Penal de las partes que intervienen en ese proceso. Y desde el momento en que él ejerce control jurisdiccional, pues ante él tienen que hacerse todos los requerimientos, todas las peticiones que el Ministerio Público o el abogado defensor o el acusado o el querellante desean realizar como diligencias judiciales. Finalmente, pues se dice que el juez remite la querella y los documentos, etcétera, al Ministerio Público para que este ente investigador proceda a la persecución penal respectiva. Y en el numeral 9 decimos que lo demás solicitado presente para su oportunidad. ¿Por qué es que se indica esto? Porque, como ustedes también pueden apreciar en la querella que ya tienen en su poder, se solicitó que en su momento procesal o en el momento procesal pertinente se ordene la detención del imputado y que también se emita una sentencia condenatoria y otras peticiones. O sea, el juez, al darle trámite a la querella, no puede en ese momento decidir sobre la orden de aprehensión del sindicado, ¿ya? Y tampoco puede emitir sentencia porque no es su competencia. Entonces, por eso es que indica lo demás solicitado presente para su oportunidad, porque son peticiones que él no puede resolver, porque no es el momento procesal oportuno para ello. Porque girar una orden de aprehensión contra el imputado, pues previamente tendrá que haber una investigación del Ministerio Público a través de la cual se recolecten medios de investigación que vinculen, que relacionen al sindicado con el delito atribuido o imputado. Entonces, por eso es que, o que imaginémonos que pidan arraigo, pidan embargo de bienes, de cuentas bancarias, pues en ese momento el juez no las decide porque tendrá que tener elementos suficientes para tomar una decisión de esa naturaleza. Por eso es que entonces lo demás solicitado presente para su oportunidad procesal. Bien, en cuanto a esto, luego pues ya viene la cita de los artículos aplicables en el caso concreto del Código Procesal Penal, que ahí aparecen, y también se mencionan artículos de la ley del organismo judicial y pudiera ser también que se puedan citar
artículos del Código Penal, de la Convención Americana o de tratados y convenios internacionales. Eso ya lo decidirá el juez en su momento. Y luego pues ya viene nombre y firma y sello del juez para dar certeza y seguridad jurídica que es una resolución emitida por él, y también puede ir la firma y nombre y sello del secretario y o testigos de asistencia, ¿ya? Porque puede ocurrir que no esté el secretario por ausencia, por licencia, por enfermedad, por suspensión, por vacaciones, etcétera, y que no esté para que refrendar la firma del juez, pero pueden hacerlo testigos de asistencia. ¿Será que está fundamentado en ley? ¿Y qué ley? Pregunta es, ¿qué ley regula que la firma, después de la firma del juez, debe ir la firma del secretario o en su defecto, testigos de asistencia? Que alguien me pueda apoyar diciéndome si hay alguna ley que regula eso o es costumbre que se haga así en los tribunales. Escucho opiniones, compañero. Licenciado, será el artículo 108 de la ley del organismo judicial. Así es, léalo, por favor. Dice, artículo 108, secretarios. En cada uno de los tribunales de justicia habrá un secretario que autorice las resoluciones que se dicten y las diligencias que se practiquen, y además el personal que requiera el servicio. Por ausencia, impedimento o enfermedad de los secretarios de los tribunales, se actuará con otro que se nombre específicamente o con 2 testigos de asistencia. Ajá. Ahí está el fundamento legal de por qué un secretario debe firmar las resoluciones judiciales y, en su defecto, lo hagan dos testigos de asistencia. Veamos también el artículo 143 del Código, de la Ley del Organismo Judicial. Y alguien que le pudiera dar lectura, por favor. Buenas noches, licenciado. Buenas Artículo noches. 143, requisitos. Toda resolución judicial llevará necesariamente el nombre del tribunal que la dicte, el lugar, la fecha, su contenido, las citas de leyes y las firmas completas del juez, del magistrado o de los magistrados, en su caso, y de los secretarios, o solo la de este cuando esté legalmente autorizado para dictar providencias o decretos de puro trámite. Muchas gracias. Ahí vemos pues dos normas generales que regulan la intervención de secretarios o testigos de asistencia en toda decisión judicial, en toda resolución judicial. Digamos así, a grosso, digamos de una manera muy práctica, pues vemos cómo, digamos, se emite un decreto que admite para su trámite una querella. Por supuesto, hay una infinidad de decretos que los juzgados dictan diariamente, ya a veces por recibir un oficio, recibir documentos, pues dictan decretos, como decían ustedes, de puro trámite. Ya, el decreto va a dictarse de conformidad a lo que se está planteando, está solicitando, ¿ya? Porque el juez pues no puede dejar de resolver las peticiones que se le formulen o que las partes le planteen. Pues como decíamos, puede ser por decretos o pueden ser autos también, porque pensemos que durante el desarrollo de un proceso penal no solo se van a emitir decretos, sino también autos, porque puede darse el caso que las partes planteen peticiones que no se deciden mediante decretos, sino mediante autos debidamente fundamentados y razonados. Entonces, ya pues tenemos una idea de cómo es que un juez contralor de la investigación dicta un decreto al momento de recepcionar una querella que ha sido presentada en su
juzgado o en el juzgado donde él es titular. ¿Alguna observación o pregunta, compañeros? El momento no, Bueno, licenciado, gracias. bueno, si no hay ninguna observación, entonces me voy a desconectar un momentito para hacerles la presentación siguiente. Presentación de ustedes, pues me retiro del aire, como dicen algunos, y me incorporo en unos segunditos. Gracias, Lick. Parricidio, regulado en el artículo 131 del Código Penal. El grupo número 4, coordinado por Nelson Enrique Acosta Rivera, el delito de ejecución extrajudicial, regulado en el artículo 132 bis del Código Penal. El grupo número 5, coordinado por Ashby Melissa Rivas Simeón, el delito de femicidio, contenido en el artículo 6 de la Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. En el grupo número 6, coordinado por Sami Salik Bus, el delito de lesiones gravísimas, regulado en el artículo 146 del Código Procesal Penal. El grupo número 7, que está coordinado por Melanie Daniela Higueros Choc, el delito de lesiones graves, regulado en el artículo 147 del Código Procesal Penal. El grupo número 8, coordinado por Dafne Abigail Barbero Luna, el delito de plagio o secuestro, regulado en el artículo 201 del Código Penal. El grupo número 9, coordinado por Michel Ángelo David Méndez Martínez, el delito de violación regulado en el artículo 173 del Código Procesal Penal. El grupo número 10, cuyo coordinador es Eric Iván Navarro Ochoa, el delito de trata de personas, artículo 202 ter del Código Penal. El grupo número 11, cuya coordinadora es Amelita Alejandra Pérez Orellana, el delito de hurto agravado, artículo 247 del Código Penal. El grupo número 12, cuya coordinadora es Silvia Graciela Moctezuma Contreras, el delito de robo agravado, regulado en el artículo 252 del Código Penal, de cualquier numeral, en cualquiera de los supuestos que establece el artículo 252. El grupo número 13, coordinado por Fátima Ximena Lemos López, el delito de comercio, tráfico y almacenamiento ilícito de drogas, regulado en el artículo 38 de la Ley contra la Narcoactividad. El grupo 14, coordinado por Maynor Ariel Alonso Nufio, por el delito de lavado de dinero u otros activos, regulado en el artículo 2 de la Ley contra el lavado de dinero u otros activos.
Y el grupo número 15, coordinado por José Eduardo Flores Telles, el delito de obstrucción extorsiva de tránsito, regulada en el artículo 11 de la Ley contra la Delincuencia Organizada. Es decir, que el grupo, la sección E únicamente tiene 15 grupos. Posiblemente existan compañeros que todavía no tienen grupos, pero podrían coordinar, ahí sí que valga la redundancia, comunicarse con los coordinadores de algunos grupos que no tienen todavía 15 integrantes. Por ejemplo, el grupo número 5, que va a trabajar el delito de homicidio, solo tiene 10 integrantes. El grupo número 13, que va a trabajar el delito de comercio, tráfico y almacenamiento ilícito de drogas, tiene solo 8. El grupo número 12 tiene solo 12 integrantes. El grupo número 14 tiene 11 integrantes. El grupo 4 tiene 12. Y así varios que tienen, no completan los 15 miembros. Entonces, si hay alguno de la sección que aún no tiene grupo, pues entonces, por favor, abocarse con los coordinadores de los grupos que yo mencioné o comunicarse con Javier, que es la persona que me apoya en las diferentes actividades que tenemos, y pues para incorporarlos en alguno de los grupos que todavía no tienen 15 integrantes. Dice Nelson, Perdón que me interrumpa. Sí. Gracias. Le saluda Maynor Alonso, soy el coordinador del grupo número 14. Anteriormente le compartimos el link de nuestro grupo al compañero que le está ayudando a usted y él hizo que se integraran a nuestro equipo de trabajo 4 personas más, entonces nosotros bueno. pues ya estamos libres y así creo que Ok. sucesivamente lo fue haciendo con el resto de grupos. Ya. No estoy seguro, yo hablo en función de lo que a nosotros nos está sucediendo, ¿verdad? Entonces, tal vez sí él le puede transmitir la información para que se puedan evitar algunos malos entendidos con los compañeros que todavía no tengan grupo, ¿verdad? Muchas gracias, Maynor, por la observación. Sí, vamos a platicar con Javier para que él nos aclare esa situación. Bien, grupo 4, si Carlos Giovanni Mejía, ¿alguna duda? No, licenciado, disculpe. No tenga pena. Sí, la presentación se la vamos a compartir en el transcurso de la semana. La Licenciado, de buenas hoy noches. y Sí, buenas noches. Soy el coordinador del grupo 3, Hugo Montenegro. Fíjese que mi nombre está escrito ahí, es Hugo René Montenegro Castillo y está como canal. René Montenegro Castillo. Ajá, así es. Bueno, lo vamos a corregir. Gracias. Licenciado, buenas noches, perdón la Buenas noches. interrupción. Sí, Sí, soy Jacqueline Villanina, la coordinadora del grupo 2, solo que mi nombre está mal escrito, dice Bellanina, perdón, es Bellanina y dice Bellarina. Grupo 2, grupo 2. Jacqueline Bellarina, ¿cuál es el correcto? Bellanira. Bellanira. Sí, es Bueno, correcto. vamos a hacer el cambio de nombre hoy. Gracias, licenciado. Gracias por la observación. Sí, bueno, disculpen por esos inconvenientes, esos lapsos, pero los vamos a corregir. Menos mal no son de fondo, ¿verdad? Bien, entonces vamos a continuar y vamos a explicarles cuál es la metodología que se va a utilizar para la elaboración de la investigación que van a desarrollar. ¿Sí se ve la presentación? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Bien. Bien. El expediente de investigación que tiene que hacer el Ministerio Público, así como la carpeta judicial o el proceso penal que ustedes van a estructurar, puede
queda a discreción del grupo. Puede iniciarse por denuncia, por querella, por delito flagrante o informe policial, por conocimiento de oficio, certificación de lo conducente. El grupo decide cuál de estas formas de iniciar el proceso penal va a elegir para iniciar la formación del expediente respectivo. Es decir, tienen que, si es por denuncia, pues tienen que redactar la denuncia. Si es querella, pues tienen que elaborar la querella con el nombre de la persona que va a hacer el papel de víctima o de denunciante, de que tiene que ser miembro del grupo, etcétera, etcétera. Una vez que hayan faccionado el acto introductorio por medio del cual van a iniciar el proceso penal, pues ya viene el desarrollo de la etapa de investigación o el procedimiento preparatorio. Es decir, tienen que desarrollar todo el procedimiento preparatorio. ¿Y qué implica la investigación? Pues implica la recolección de medios de investigación, que comprende entrevista a víctimas, entrevista a testigos, entrevista a agentes captores, si fue por flagrancia la aprehensión del imputado, entrevista a peritos y otras personas que pudieran intervenir o participar en esa investigación. Todas estas entrevistas tienen que constar en documentos, en actas. Se tienen que elaborar o faccionar las actas correspondientes con fechas actualizadas, ya no fechas atrasadas, porque los expedientes que ustedes puedan encontrar, pues obviamente las declaraciones o entrevistas van a tener una fecha. Entonces ustedes tienen que adecuarla al caso concreto que van a investigar. Pero además de estas entrevistas, pues también implica la recopilación de documentos. Es decir, esta recopilación de documentos, ¿sí me están escuchando? Sí, licenciado. Sí, licenciado, Sí, fuerte y claro. licenciado. Sí, licenciado. Aprovechando, licenciado, Diana Marisol tiene su micrófono abierto. Bueno, gracias. Le vamos a pedir a Dianita que nos haga favor de apagar su micrófono. Bien, gracias. Bien, entonces implica recolección de documentos. Los documentos pueden variar dependiendo del caso asignado. Aquí yo les citaba como ejemplo, por ejemplo, decía certificación certificación de defunción, informe médico forense, antecedentes penales, policíacos, informes a instituciones públicas, etcétera. Dependerá del caso asignado. Por ejemplo, en los delitos contra la vida, la integridad de las personas, pensemos en un parricidio, homicidio, asesinato, pues tendrá que recabarse la certificación de defunción que acredita la causa de muerte legal debidamente asentada ante el RENAP. Un informe médico, pues, de causa de la muerte, etcétera. Lo que sí no debe faltar en todos los expedientes es antecedentes penales policíacos del sindicado. Y todos los documentos que ustedes estimen que se relacionan con el caso a investigar, pues los tienen que elaborar, ¿ya? Es decir, una certificación de defunción, pues ustedes la pueden encontrar en el RENAP, pero la tienen que adaptar a su caso. Nombres y fechas actuales, etcétera, etcétera. Igual el informe médico. Todos esos documentos tienen que adecuarse al caso que ustedes están investigando. También la elaboración de peritajes. Si hay que elaborar peritajes, pues hay que faccionarlos o elaborarlos. Imaginémonos que van a trabajar el caso de asesinato por arma de fuego, pues tendrán que hacer un peritaje balístico, tendrán que elaborarlo, etcétera, etcétera. Es decir, el peritaje también dependerá del caso que ustedes tienen asignado. Luego, pues ya corresponde, eso es en materia de investigación. Ya hablando de la carpeta judicial,
Dentro de la carpeta judicial tiene que existir en el expediente que ustedes van a trabajar o a investigar un acta sucinta de audiencia oral y pública de solicitud de orden de aprehensión. Si el caso lo inician con denuncia o querella. Es decir, que si lo inician con denuncia y querella, pues entonces tendrán que, o conocimiento de oficio, certificación de lo conducente, en un acta donde se haga constar que se desarrolló la audiencia unilateral y pública de solicitud de orden de aprehensión por parte del Ministerio Público. Y en esa acta, pues también constará lo que el juez resolvió, si decretó o no la detención del sindicado. Como es un caso que hay que llevarlo hasta debate, pues en esta audiencia el juez tiene que ordenar la detención del sindicado para que posteriormente sea detenido, puesto a su disposición para el paso siguiente, que es también en acta sucinta de, digamos, de primera declaración del imputado, ¿ya? Entonces, eso tiene que constar en el expediente que ustedes tienen que elaborar. En esta audiencia oral y pública es un acta nada más en donde se hace constar que se desarrolló esa audiencia y que se cumpla con los requisitos que establece el artículo 82 del Código Procesal Penal. Pues ya aquí el juez tiene que, dependiendo del delito, pues dictar prisión preventiva o auto de procesamiento o medidas sustitutivas. Eso va a variar dependiendo del delito que van a trabajar o que están trabajando. Luego, pues también al concluir su investigación, ya, digamos, presentan el acto conclusivo. Para efectos docentes, pues el presente caso tiene que llegar hasta el juicio oral y público, como lo platicábamos anteriormente. La idea es que llevar el caso hasta debate y que cada grupo presente su caso en un juicio oral y público, si es que nos da tiempo. La idea es que cada grupo lo haga. Pues vamos a hacer el esfuerzo y lo posible de que cada grupo tenga su debate, que es una gran experiencia, y que va a ser una gran experiencia para todos. Entonces formulan la acusación y la solicitud de apertura a juicio. También aquí pues hay que hacer el escrito de acusación con, digamos, atendiendo al tipo penal que les fue asignado. Luego de eso, pues entonces también tendrá que existir sucinta sobre la realización de esa audiencia intermedia, es decir, donde se discutió la acusación que presentó el Ministerio Público. Y pues acá pues también se tiene que constar esa acta en donde se desarrolló esa audiencia oral y pública de etapa intermedia, donde el juez acepta la acusación y ordena abrir el juicio penal.
Disculpen, compañeros, ya terminó la clase. ¿Se volvió a desconectar? Pues, no, se desconectó el licenciado. Se fue la luz. Todavía Se no. fue la luz. Hay un apagón general, se fue la luz. Aquí nada que ver. Bueno, aquí en Villanueva. Aquí en Misco, sí. ¿Me escuchan? Fuerte y claro. Perfecto y claro. Solo les quería comentar que el mexicano El Hueco. Eso a nosotros no nos interesa, papadito. Yo digo porque él fue el primero que se salió. Sabemos todavía 117. Buenas noches, compañeros. ¿Me escuchan? Pues, Buenas noches. Buenas noches. Fíjense que el tengo un numerito ahorita con todo lo que es los grupos, ¿verdad? Sí. Sí. Ya. Ah, ya. Ah, va, perfecto. Miren, solo les quería comentar, los que no tengan grupo, por favor me pueden escribir al grupo de WhatsApp para poder colocarlos. No sé si un coordinador no se le dio tema. ¿A todos se les dio tema? Yes. Sí, ¿verdad? Sí. Ah, va. Entonces, perfecto. Yo considero pues que son a las, sí, van a ser a las 8:20. Entonces, el IC me indicó eso y pues reitero ahí mis disculpas, ¿verdad? Son cosas que se nos escapan. Disculpe, solo una pregunta también. Ajá. Disculpe, de casualidad, usted no sabe si irán a haber asignaciones extemporáneas. Que yo estoy inscrita, pero no me pude asignar porque ya no encontré sección. Yo estoy recibiendo clases en la E, pero no sé si todavía irán a haber asignaciones para poderme asignar. Pero sí le dijeron que le iban a asignar ahí. No, pero yo empecé a recibir clases en la E porque... Híjole, sí, lo que procede ahí es que se acerque a atención al estudiante ahí en el S7. Supuestamente habían Por la habilitado tarde. una sección más de todos los que no se pudieron asignar a las que ya estaban establecidas. Creo que esa fue la cuota, si no estoy mal. Sí, lo más para asegurarse de eso, mejor apersónense ahí al edificio S7 por la tarde. Ajá, Sí, para resolver ese tema, porque que si no va a estar en el aire. Ajá. no he ido porque estoy
un poco enferma, que me está doliendo mucho el nervio ciático y por eso no puedo caminar y por eso yo no he podido ir. Sí, pues. Sí, mil disculpas. Sí, fíjese que sí, con todo gusto, pues yo le apoyaría. Si quiere, escríbame. Vamos a ver cómo le mando algunos indicaciones ahí de cómo podría ser, pero sí, desde antes se tuvo que haber apersonado en el S7 porque no sé muy bien, le soy Sí, sincero de cómo pues está el tema, ¿verdad? no Ajá. sé si puede darme su número, disculpe, para llamarlo más tardecito. ¿Usted está en el grupo de WhatsApp? Sí. Ajá, ahí me puede escribir por ese número. Ajá. Javier. Sí, escríbame, no tengan pena. Entonces quedamos así, compañeros. Son a las 8:20 y considero mejor pues que demos finalizado esto. No sé si tienen alguna duda en cuanto a los grupos. También me pueden escribir si tienen alguna duda en cuanto a los temas que se van a dar. Yo sé que se van a surgir muchas dudas, entonces por ahí los voy a estar apoyando, ¿verdad? Y si no, en clase directamente con el IC. Yo sí, No. Javier. Perdona, si no la puedes mandar por WhatsApp. Javier, por favor. Ajá. Yo sí quisiera, si nos pueden compartir la presentación de los grupos, porque cuando lo presentó el LIC, no se miraban todos los grupos. Sí, pues, sí, no tengan pena. Faltan las diapositivas anteriores de la última clase y esta. Yo lo único que les pido a todos ahorita, aprovechando que los que están conectados, por favor, trabajen bien. Es decir, coordinadores con sus grupos trabajen bien coordinados y por favor en paz. No quiero que tengan muchos problemas, inconvenientes, que si trabaja tal compañero, tal compañera, o si no trabaja esto o el otro. Evitemos eso y trabajen en paz. Ahorita el trabajo, les soy sincero, no es tan pequeño, tampoco es demasiado grande, pero sí va a llevar su tiempo. Entonces, desde ya empiezan a buscar el expediente y todo, ¿verdad? Esa es una. Y la otra, que por favor, las instrucciones, ustedes, nadie se puede quedar con alguna duda en el trabajo. ¿Por qué? Porque de ahí se va a calificar. Entonces, todas las indicaciones que el licenciado dio y que va a dar, por favor, tómenlo muy en cuenta. Si tienen duda, pregunten de una vez. Y si se quedaron con duda, pregunten en la siguiente clase, pero siempre pregunten. Y por favor, y reiterando siempre la armonía en los grupos, ¿verdad? Y trabajen. Si el que quiere sus puntos, va a trabajar. Así simple y sencillo, no se me compliquen. Oye, entonces estamos a las órdenes. Descansen, pasen feliz noche y nos vemos en la próxima clase. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.